Hola a todo el mundo, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés y en este vídeo me gustaría hablar sobre un aspecto de la voz pasiva en la lengua inglesa, ¿vale? Que es básicamente esta composición aquí, esta composición aquí, esta fórmula, ¿vale? Have something done, ¿de acuerdo? Tener algo hecho, ¿eh? Entonces, primero que nada, ¿qué es la voz pasiva? Se los voy a enseñar aquí, en este ejemplo simple, ¿vale? Ok. Entonces, aquí tenemos dos frases, ¿vale? La frase primera, Cervantes escribe El Quijote, ¿de acuerdo? Esta frase sería una frase en voz activa, ¿eh? Cervantes sería el sujeto, en este caso es la persona que desempeña la acción, escribe el verbo, la acción expresa la acción que se lleva a cabo, y el Quijote sería el complemento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el complemento es la parte de la oración sobre la cual la acción está recayendo, ¿de acuerdo? Si yo quiero convertir esta frase de voz activa en voz pasiva, lo único que yo tengo que hacer básicamente es invertir el rol de la palabra que ejerce de sujeto y la palabra o palabras que ejercen de complemento, ¿no? Y es exactamente lo que ocurre aquí, ¿no? El Quijote, que es el complemento, pasa a ser el sujeto, y el de Cervantes, que es el sujeto, pasa a ser un complemento, ¿no? Entonces, aquí como se puede ver, el Quijote se convierte en el agente que desarrolla, que lleva a cabo la acción, ¿no? El Quijote está, ¿no? O sea, el Quijote ahora está desarrollando la acción, ¿no? El Quijote está escrito por Cervantes, ¿de acuerdo? Ahora Cervantes, que antes era el agente activo, pasa a ser el agente pasivo, ¿no? O en otras palabras, el agente sobre el cual la acción recae, ¿de acuerdo? Entonces, moviéndonos ahora esta parte, este apartado de la voz pasiva en la lengua inglesa, have something done, tener algo hecho, lo he dividido en tres partes, ¿no? La primera parte es la fórmula, ¿no? Cómo se construye esta composición, ¿no? Primero have, el verbo tener, después el objeto, y finalmente el verbo en pasado participio. ¿Qué es un verbo en pasado participio? Por ejemplo, si yo digo el verbo oír, por ejemplo, ¿no? Oír, si yo digo oigo, sería presente, oí sería pasado simple, y oído sería pasado participio, ¿no? Normalmente van en combinación con el verbo haber, formando un tiempo perfecto, ¿no? Como por ejemplo he oído o había oído, ¿no? Eso sería pasado participio. Entonces, en este caso aquí, si vamos al ejemplo, Marta had the roof repaired. Marta, ¿de acuerdo? Had, pasado del pasado have, del pasado del verbo tener, perdón, the roof, el tejado, el objeto, y repair, pasado participio, ¿no? Entonces Marta tuvo el tejado reparado. ¿Qué significa esta frase? Esta frase, el motivo por el cual está en la familia de la voz pasiva es porque en este caso no se quiere decir que Marta misma ha sido la que ha reparado el tejado, ¿no? Lo que significa esta frase realmente es que Marta ha hecho los arreglos necesarios para que otra persona repare el tejado, ¿de acuerdo? El segundo punto de este tópico, de este tema, es básicamente yo puedo utilizar get, el verbo conseguir, donde se estaba utilizando have, el verbo tener, ¿de acuerdo? Es decir, si yo digo I had my house painted yesterday, yo tuve mi casa pintada ayer, es exactamente lo mismo que decir I got my house painted yesterday. Yo conseguí mi casa pintada ayer, ¿de acuerdo? O sea que son exactamente lo mismo. Si yo uso aquí have o si yo uso get, es exactamente lo mismo. El significado es el mismo, ¿de acuerdo? Y finalmente, el tercer punto
de este tema es que a veces se puede utilizar esta construcción, have something done, para expresar que algo simplemente pasó, de forma accidental, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, a diferencia de los dos casos previos, yo lo que estoy implicando es que Marta, ¿no? O yo, en este caso, ¿no? Pero en este caso, centrándonos aquí en este ejemplo, yo aquí lo que implico, como dije antes, es que Marta hizo los preparativos necesarios para que alguien hiciera el trabajo de arreglar el techo o reparar el techo por ella, ¿de acuerdo? Lo cual la convierte a ella en un agente, en cierto modo la convierte en un agente pasivo, ¿no? Porque ella no fue la que lo hizo, lo hizo otra persona. En este caso, vamos a centrarnos, si miramos el ejemplo, Mark had his bag stolen while he was traveling. Exactamente la misma construcción que podemos observar aquí, ¿no? Mark had, pasado del verbo have, his bag sería el objeto y stolen el pasado participio, ¿no? Del verbo robar, ¿de acuerdo? Entonces la traducción sería Mark tuvo sus bolsas o su equipaje robado mientras él estaba viajando, Entonces, aquí obviamente no se podría interpretar como que Mark hizo los preparativos necesarios previamente para que alguien robara su equipaje mientras él estaba viajando. Aquí lo que significa es que fue un accidente, ¿no? Mark estaba viajando y sus maletas o su equipaje fueron robadas, ¿vale? De nuevo, voz pasiva, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la diferencia entre este ejemplo de aquí y estos ejemplos previos es que cuando es algo negativo, cuando estamos utilizando esta fórmula con algo negativo, en este caso el robo que sufre Mark, pues lo que significa es eso, ¿no? Que fue un suceso accidental, algo que simplemente pasó, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo por este vídeo. De nuevo, muchísimas gracias por haberlo visto y hasta la próxima. Un saludo a todo el mundo. Chao.